Amén. 请看哥林多后书11章。 Vamos a ver segundo a los Corintios, capítulo 11. 哥林多后书11章 Segunda a los Corintios, capítulo 11, 第1节， versículo 1. 但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。第2节， 2. 我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献与基督。再看第5节， 3. 第5节， 3. 但我想我一点不在那些最大的使徒以下。第6节，我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗，这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。再请看第9节， Versículo 9. 第9节， 9. 我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。再请看13节， Versículo 13. 13节， 13. 那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。14节， 14. 这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使。15节， 15. 所以他的差役若装作仁义的差役，也不算稀奇，他们的结局必然照着他们的行为。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天晚上我们想继续来查考哥林多后书第11章。 Esta noche queremos continuar estudiando el capítulo 11. 我们先一起来学习前半段第1节到15节。 Primero estudiemos juntos la primera mitad, los versículos 1 a 15. 从第10章到第13章，保罗把笔锋一转，又以严厉的口气来自我答辩，警告对方。 A partir del capítulo 10 al capítulo 13 cambió la forma de escribir de Pablo y estuvo más enojado. 一方面想维护自己使徒的权柄， Por un lado defendió severamente su apostolado 一方面则表明自己是神的用人， y por otro lado quería demostrar que él era el siervo de Dios. 同时也说明一个好牧者真实的权柄是什么。 Y al mismo tiempo aclaró cuál es la verdadera autoridad de un buen pastor. 那么很感谢主，第10章我们已经查考过了， Gracias al Señor ya hemos estudiado el capítulo 10. 主题是权柄的特质。 El tema es características de la autoridad. 今天晚上我们继续来学习第11章， Esta noche continuaremos estudiando el capítulo 11. 主题是权柄的测试。 El tema es la prueba de autoridad. 第11章总共有33节， El capítulo 11 tiene 33 versículos 大概可以把它分成3段。 y se puede dividir en 3 párrafos. 第一段是1到6节， El primero, del versículo 1 a 6, 首先要看是不是有真理的知识。 primero depende si hay conocimiento de la verdad. 第二段是第7节到15节， El segundo párrafo, del versículo 7 a 15, 再来要看是不是有行为上的谨守。 luego depende de si existe disciplina en la fe, en la 第三 conducta. 段，第3段是16到33节， El tercer párrafo, del 16 al 33, 最后要看是不是有事工上的见证。 finalmente depende de si hay testimonio en el ministerio. 今天晚上我们先一起来学习前半段， Esta noche estudiaremos juntos la primera mitad, 也就是第1段和第2段。 o sea, el párrafo 1 y el 2. 求神的灵亲自带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos guíe personalmente. 首先，请看第1段1到6节。
Primero vamos a ver el párrafo del versículo 1 a 6. 权柄的测试，第一要看是不是有真理的知识。La prueba de autoridad depende primero de si existe conocimiento de la verdad. 请看第一节。Vamos a leer el versículo 1. 保罗首先请求哥林多教会的信徒，他说：“但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。”请念。Pablo primero pidió a los creyentes de la iglesia de Corinto y dijo: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. 在这里，保罗所说的，并不是指哥林多教会的信徒对保罗一向都心地宽宏。La tolerancia de la que habló Pablo aquí no significa que los creyentes de Corintios siempre hubieran sido generosos con Pablo. 其实刚刚好相反。De hecho, fue todo lo contrario. 哥林多教会信徒对保罗一向都心肠狭窄啊。Los creyentes corintios siempre habían sido estrechos de corazón hacia Pablo. 反倒是保罗对哥林多教会信徒一直是口张开、心宽宏的。Mientras que Pablo siempre había sido generoso y con la boca abierta hacia los creyentes de la iglesia. 所以保罗才希望哥林多教会的信徒也能够用这种宽宏的心来回报他。Por eso, Pablo esperaba que los creyentes corintios también pudieran corresponderle con este tipo de tolerancia. 那么既然是这样，那为什么保罗在这里说，其实你们原是宽容我的呢？ Siendo así, ¿por qué Pablo dijo aquí, sí, toleradme? 除了哥林多教会的信徒当时已经有回转的迹象，那保罗想借这个机会再一次给予正面的鼓励之外啊， Aparte de que los creyentes de la iglesia de Corinto ya habían mostrado signos de conversión, Pablo quería aprovechar esa oportunidad para dar un estímulo positivo. 最重要的应该是请求哥林多教会的信徒能够耐心的让他再讲清楚。 Lo más importante debería ser pedir a los creyentes de la iglesia de Corinto que pacientemente le permitieran explicar con claridad. 虽然所说的内容是有点愚妄啊，也就是有一点自夸了。 Aunque el contenido que se iba a hablar era un poco necio, es decir, un poco jactancioso, 那这也是不得已的呀， este también era un último recurso. 因为从过去到现在，至少保罗讲的他们还愿意听。 Porque desde el pasado hasta ese momento, al menos todavía estaban dispuestos a escuchar lo que dijo Pablo. 那如果连听都不想听，那就真的是没救了，不是吗？ Si ni siquiera querían escuchar, entonces era realmente inútil. 那么到底保罗想讲些什么呢？ Entonces, ¿de qué más quería hablar Pablo? 请继续看第二节。 Vamos a leer versículo 2. 第二节， Versículo 2. 第一是有关真理的问题。 Primero es sobre la verdad. 保罗说：“我为你们起的愤恨啊，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。”请念。 Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 保罗首先要讲的就是他为哥林多教会信徒起的嫉妒，甚至生气，就好像神那样。 Lo primero de lo que Pablo quería hablar es de que se puso celoso, incluso enojado por los creyentes de la iglesia de Corinto. 那为了什么呢？ ¿Por qué? 因为他们在属灵的贞洁上出了问题呀。 Porque tenía un problema con la castidad espiritual. 没有错，从灵的角度来看，哥林多教会信徒都已经受洗归主了。 Desde un punto de vista espiritual, los creyentes en la iglesia de Corinto fueron bautizados y convertidos al Señor. 就如同贞洁的童女许配给一个丈夫，要献给基督。
al igual que una virgen pura desposada con un esposo para dedicarse a Cristo. 结果没有想到，后来他们却变了心了。Resultó que cambiaron sus corazones 他们让第三者侵入了， y dejaron que un tercero invadiera. 这在婚姻的关系上是绝对不可以的。 Esto está absolutamente prohibido en la relación matrimonial. 这叫做不忠不贞。 Esto se llama infidelidad. 难怪保罗会极度生气啊！ Por eso Pablo se puso celoso y enojado. 请看第三节， Leemos el versículo 3. 第三节， 3. 这就是保罗最害怕的。 Esto fue lo que más temía Pablo. 所以保罗接着说：“我只怕你们的心或偏于邪啊，失去那像基督所纯一清洁的心呢、啊。好，就好像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”请念。 Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 有关这件事，我们请看创世纪的第3章。 Sobre esto vamos a leer Génesis capítulo 3. 请看创世纪第3章 Génesis capítulo 3. 第1节。 Versículo 1. 第1节， Versículo 1. 主神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”第2节， 2. 女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃。”第3节， 3. 唯有园当中那棵树上的果子，神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”第4节， 4. 蛇对女人说：“你们不一定死。”第5节， 5. 因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。第6节， 6. 于是女人见那果树上的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。是的，夏娃本来是属神的， Eva originalmente pertenecía a Dios. 那属神的人本就应该完全听从神的话才对啊。 Y las personas que pertenecen a Dios deberían haber obedecido completamente las palabras de Dios. 而神的话就是真理，永远不会改变。 Las palabras de Dios son verdad y nunca cambiarán. 没想到后来夏娃却经不起蛇花言巧语的百般诱惑， Pero después Eva no pudo resistir la tentación de las palabras de la serpiente. 她竟然违背了神的命令，跟着魔鬼走了。 Desobedeció la orden de Dios y siguió al diablo. 这就是不忠，这就是不正。 Esto es infidelidad, falta de castidad. 他已经失去了原本向神所存那纯一清洁的心。 Había perdido el corazón puro que originalmente tenía hacia Dios. 请看回来哥林多后书11章， Volvamos a 1 Corintios capítulo 11. 请看回来哥林多后书11章第4节， 1 Corintios capítulo 11, versículo 4. 第4节。 4. 因此保罗才说，假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，或者你们另受一个灵，不是你们所受过的，或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就罢了。请念。 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 很显然，保罗在这里所说，假如有人来，其实就是在暗指哥林多教会里面那些犹太教主义者。
Lo que Pablo dijo aquí, si viene alguno, en realidad estaba aludiendo a los judaístas en la iglesia de Corinto. 也就是接下来所要提到的那一些最大使徒或者假使徒了。Es decir, los apóstoles más grandes o falsos apóstoles que se mencionan a continuación. 保罗指出，他们所传的耶稣所受的灵以及所说的福音，其实都已经偏离了真道。Pablo señaló que el Jesús que predicaban, el espíritu que recibieron y el evangelio que dijeron se habían desviado de la verdad. 跟起初最开始的信仰不一样。 Era diferente de la creencia original en el principio. 是另一个耶稣，另一种灵，另一个福音。 Era otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. 表示虽然名称还是相同，但实际上内容却已经改变了。 Significa que aunque el nombre sigue siendo el mismo, el contenido ha cambiado. 这就好像一个人挂着羊头却卖着狗肉一样。 Es como una persona que vende carne de perro con cabeza de oveja. 那这种做法绝对不是从神来的， Esta forma de ser no viene de Dios, 乃是从魔鬼来的。 sino del diablo. 那这种问题在信仰上相当严重的。 Y este tipo de problema es bastante serio en la fe. 保罗说，其实那已经不是福音了，而是一种异端。 Pablo dijo claramente que esto ya no es el evangelio, sino una herejía. 已经不能够引人进天国，而是把人带到地狱了。 Ya no puede llevar a la gente al cielo, sino al infierno. 难怪说这种人不管他是谁，都当受咒诅。 Y este tipo de persona es anatema sin importar quién sea. 那很可惜的是，当时哥林多教会的信徒竟然容让他们留在教会里面。 Es una lástima que los creyentes de la iglesia de Corinto lo dejaran permanecer en la iglesia. 不但容让他们，还附和随从他们一起诽谤攻击保罗。 No solo se los permitieron, sino que también los siguieron para calumniar y atacar a Pablo. 请看第5节。 Vamos a leer versículo 5. 第5节， Versículo 5. 这是保罗最难过的地方，逼得保罗得不妄自自夸地说了。 Esto fue lo que más le entristecía a Pablo, obligándolo a jactarse diciendo: 他说：“但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。”请念。 Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 从真理的角度来看，保罗说的这一句话绝对是真的。 Esto es absolutamente cierto desde la perspectiva de la verdad. 为什么呢？ ¿Por qué? 请继续看第6节。 Seguimos leyendo versículo 6. 第6节， 6. 保罗说：“因为我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗，这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。”请念。 Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. 没有错，保罗的确深知基督的奥秘。 Pablo realmente conocía el misterio de Cristo. 在真理上，他真的满得知识。 Y está realmente lleno de conocimiento en la verdad. 只不过这种知识绝对不是外在的花言巧语，而是内在的精辟透彻。 Es solo que este tipo de conocimiento no es retórica externa, sino una minuciosidad interna. 因为这是用属灵的话来解释属灵的事。 Porque esto es usar palabras espirituales para explicar cosas espirituales. 那这一点，那些假使徒再怎么样也望尘莫及的。 Y este punto está más allá del alcance de estos falsos apóstoles. 我们看到保罗对这一点他很有信心的， Pablo tenía mucha confianza en esto 他相信神一定会鉴察， y creía que Dios lo examinaría. 他更相信凡事有众人可以做见证的。 Creía aún más que todas las cosas son presenciadas por todos.
证明他真的是神的真仆人，而且有属灵的真权柄。Mostrando que él era el verdadero siervo de Dios y poseía verdadera autoridad espiritual. 这是第一小段。Este es el primer párrafo. 好，接下来第二段7到15节。A continuación, el segundo párrafo, de versículos 7 a 15. 权柄的测试，除了要看是不是有真理上的知识以外，再来就是要看是不是有行为上的谨守。La prueba de autoridad depende no solo de si existe conocimiento de la verdad, sino también de si existe disciplina en la conducta. 请继续看第7节。Seguimos leyendo versículo 7. 第7节， Versículo 7. 保罗说：“我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升，这算是我犯罪了吗？”请念。 ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? 保罗紧接着又把笔锋转回到自己的身上，他再一次用自己做例子。 Pablo inmediatamente volvió su pluma hacia sí mismo y una vez se tomó a sí mismo como ejemplo. 他谈到自己在哥林多地区传福音、牧养教会的实际情况。 Para hablar sobre la situación real de su evangelización y pastoreo de la iglesia de Corinto. 当时保罗是真的白白传神的福音给哥林多教会的信徒。 Pablo realmente estaba predicando el evangelio de Dios a los creyentes y no tomó ningún gasto. 他没有向哥林多教会拿过任何生活费用。 No tomó ningún gasto de subsistencia de la iglesia de Corinto. 那其实照理讲，做工得工价本来是应当的。 Es lógico que el salario se pague por el trabajo. 那么为何保罗在哥林多地区工作，却坚持不向哥林多教会拿生活费呢？ ¿Y por qué Pablo no quería cobrar sueldo? 只有一个理由， Por una razón. 就是为了学习主耶稣的榜样，自居卑微。 Quería aprender el ejemplo del Señor Jesús y humillarse. 好让哥林多教会的信徒高升啊！ Para que los creyentes de la iglesia de Corinto pudieran ser enaltecidos. 结果没有想到，他这样做到最后，却变成那些假使徒质疑保罗使徒权柄的借口。 Como resultado, no esperaba que al final hiciera esto como una excusa para que los falsos apóstoles cuestionaran la autoridad de su apostolado. 好像保罗犯了什么罪似的。 Como si Pablo hubiera cometido algún pecado. 请看第8节。 Vamos a leer el versículo 8. 第8节。 Versículo 8. 于是保罗接着说：“其实我是亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力呀。”请念。 He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. 再继续看第9节的上半句。 Seguimos leyendo versículo 9. 第9节上半句。 Versículo 9. 不但是这样，我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。请念。 Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. 这件事绝对是真实的。 Esto fue cierto. 我们请看腓立比书第4章。 Vamos a leer Filipenses capítulo 4. 请看腓立比书第4章 Filipenses capítulo 4, 15节。 versículo 15. 15节。 Versículo 15. 腓立比人啊，你们也知道，我初传福音，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会攻击我。16节。 16. 就是我在帖撒罗尼迦
你们也一两次打发人攻击我的虚用。17节，17. 我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。18节， 18. 我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳所喜悦的祭物。19节， 19. 我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。20节， 20. 愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿门。当时腓立比教会的信徒很有爱心， En ese momento los creyentes de Filipos eran muy cariñosos. 他们真的非常关心保罗的生活， Realmente se preocupaban por la vida de Pablo. 所以他们好几次打发人千里迢迢的送钱财、送东西来供给保罗的需用。 Por lo que enviaron personas para dar dinero, cosas para satisfacer las necesidades de Pablo. 虽然这并不是保罗为主做工真正的目的， Aunque este no era el verdadero propósito del trabajo de Pablo para el Señor, 但是保罗当时确实是需要。 Pablo lo necesitaba en ese momento. 我们看到保罗最后还是收下了， Y vimos que finalmente lo aceptó. 而且把它当作极美的香气归荣耀给神。 Y glorificó a Dios como una fragancia hermosa. 由此可见，教会工人与教会信徒之间的授受本身并不是问题， Puede verse que el dar y recibir entre los obreros de la iglesia y los miembros de la iglesia no es un problema en sí mismo. 问题乃是在于双方授受的时候所存的动机。 El problema radica en la motivación de las dos partes. 如果工人做工是因着爱神、爱信徒，不是看在报酬的份上， Si los obreros hacen su trabajo porque aman a Dios, 而信徒馈送也是因着爱主、爱工人，不是看在富贵的份上。 no por una remuneración, y los regalos de los creyentes también son porque aman al Señor y a los obreros, no por el pago. 那双方一定很和谐的啦， Entonces, ambas partes deben estar en armonía. 绝对不会有任何的闲话或者是怨言， Nunca habrá chismes o quejas, 更不会起什么纠纷啊、争执啊。 y no habrá disputas o discordias. 否则的话，只要一方有问题，再怎么协调规定，都很难两全其美的摆平双方。 De lo contrario, mientras haya un problema con una de las partes, no importa cómo se coordinen, será difícil equilibrar. 就好像当时保罗和哥林多教会之间真的问题很多， Por ejemplo, los problemas que había entre Pablo y la iglesia de Corinto. 那怎么办呢？ ¿Y qué se podía hacer? 只有一个方法， Solo había una forma. 必须有一方愿意退让才可以。 Uno debía estar dispuesto a ceder. 保罗就是为了顾全大局啊。 Entonces, para solucionar la situación general, 虽然问题的起因不在于他，但是他还是选择谨守退让。 aunque Pablo no causó el problema, él eligió ceder 他绝对不据理力争。 y no quería pelear. 这就是保罗做圣工为人处事的原则。 Este es el principio de Pablo de hacer su trabajo para el Señor. 为了爱神，他可以好像癫狂一般的全人投入啊。 Por amor a Dios podía estar plenamente comprometido, como si estuviera loco. 但是为了爱人，他却必须非常谨守的攻克己身啊。 Pero para amar a las personas debía ser muy cauteloso y controlarse.
因此，保罗在这里才再一次很坚定的表态说 Por eso, en esta parte, Pablo declaró, 请看回来哥林多后书11章第9节的下半句。 seguimos leyendo 2 Corintios, capítulo 11, la última parte de versículo 9. 看回来哥林多后书11章第9节的下半句。 Capítulo 11, versículo 9. 保罗说：“我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。”请念。 Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. 意思就是，不管过去、现在或将来，我绝对不会向你们拿任何生活费用的。 Significa que más allá del pasado, presente o futuro, nunca tomaré ningún gasto de vida de ustedes. 也绝对不会有任何的闲话或者怨言。 Y nunca tendré chismes o quejas. 请看第10节。 Seguimos leyendo versículo 10. 第10节。 Versículo 10. 只不过今天既然有基督的诚实在我里面，那就没有人能在亚该亚一带的地方阻挡我这个自夸。请念。 Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. 当然包括那些最大的使徒或假使徒在内啊。 Incluyendo a aquellos falsos apóstoles, esos apóstoles grandes. 虽然这种自夸对保罗来讲是有一点愚昧，没有错啦。 Aunque esta forma de jactarse es un poco necio para Pablo, 可是这也是不得已的啊。 pero fue no intencional. 保罗深信路遥知马力啊，日久见人心呐。 Pablo creía que el viaje conoce los caballos de fuerza y el tiempo verá el corazón de la gente. 事实的真相总有一天会赤露敞开，完全显露出来的。 Algún día se revelará plenamente la verdad de los hechos. 请看第11节。 Versículo 11. 第11节。 Versículo 11. 因此，今天如果要问为什么，或者我为什么要这样做呢？难道是因为我不爱你们吗？这有神知道。请念。 Versículo 11. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. 保罗表示这个绝对不可能的。 Según Pablo, esto era imposible. 那么到底是为了什么呢？ ¿Y entonces por qué era? 请看12节。 Versículo 12. 第12节。 Versículo 12. 保罗说：“我现在所做的，将来还要做，是为了要断绝那些寻机会人的机会，使他们在所夸的事上也不过与我们一样。”请念。 Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. 这才是问题的症结所在啊！ Este es el meollo del problema. 保罗在这里一针见血的指证出来。 Pablo aquí dio un testimonio muy claro. 其实这一些一直在寻机会的假使徒，他们所要找的机会是什么呢？ Estos falsos apóstoles que habían estado buscando oportunidades, ¿cuáles eran estas oportunidades? 说穿了，就是为了钱财。 En realidad es por dinero. 只要保罗一拿哥林多教会的生活费，他们马上就有话可说了。 Si Pablo tomara los gastos de subsistencia de la iglesia de Corinto, ellos tendrían algo que decir. 说你看，保罗做圣工也是为了贪财啊。 Podrían decir que Pablo trabajó por codicia, 说保罗爱哥林多教会的信徒是假的。 que era mentira que Pablo amaba a los creyentes de la iglesia de Corinto. 如果是真的，为什么还增加哥林多教会的负担呢？ Porque si fuese cierto, ¿por qué aumentar la carga sobre la iglesia de Corinto? 为什么要拖累哥林多教会的信徒呢？ ¿Y por qué
ser una carga para la iglesia de Corinto. 他们这样说的目的，就是想拉拢一些无知的信徒，把保罗赶离开哥林多教会。 El propósito era ganar a los creyentes ignorantes y expulsar a Pablo de la iglesia, 让自己安稳地独揽整个教会。 para que pudieran controlar y dominar de manera segura, 然后从这当中夺取所有的名利权。 y luego obtener toda la fama, las ganancias y el poder. 其中最重要的就是钱财， Y lo más importante para ellos era el dinero. 真的是为利混乱神的道。 Y realmente arruinaron la palabra de Dios en beneficio propio. 这才是他们一路走来隐藏在内心深处真正的动机。 Esta era su verdadera motivación escondida, escondida en su corazón. 是他们一直在寻找的机会。 La oportunidad que habían estado buscando. 只可惜保罗早就看出来了，绝对不中计的了。 Pero Pablo había sido perspicaz y no se dejó engañar. 从一开始，保罗在行为上就非常小心谨慎自己啊。 Ya desde el principio Pablo fue muy cuidadoso en su comportamiento. 无论如何都不累着哥林多教会的信徒。 Y no sobrecargó a los creyentes de la iglesia de Corinto. 于是他们不得已才将计就计，又改口诽谤保罗。 Así que no tuvieron más remedio que hacer todo lo posible y cambiaron sus palabras. 说保罗不拿生活费，是因为他没有使徒的权柄了。 Para difamar a Pablo, diciendo que Pablo no tomaba los gastos, el salario, porque no tenía la autoridad de apóstol. 那这种诽谤的破坏力相对起来还比较小一点。 El poder destructivo de este tipo de calumnia es relativamente pequeño. 啊，这就是为什么保罗要一直坚持他谨守的原则最主要的理由。 Y Pablo estaba menos preocupado, entonces esta es la razón por la que Pablo tenía que insistir en sus principios. 因为只有这样，才能够真的断绝那些寻找机会人的聚会。 Solo así él podía cortar la oportunidad de quienes buscaban oportunidades. 使他们所夸的事上，也不过跟保罗一样。 De manera que solo podían ser iguales a Pablo en las cosas de las que se jactaban. 不但得不到保罗的把柄，也没有办法从教会当中去取利啊。 No solo no pudieron manejarlo, tampoco pudieron sacar provecho de ello. 而更重要的是，要真的如此谨守，不是那么简单。 Lo que es más importante, no era fácil ser tan cuidadoso y guardarse. 必须要真的刻苦、舍己、牺牲、奉献才行了。 Debía negarse a sí mismo, sacrificarse para que sea posible. 那这一些其实假使徒是做不到的了。 Todas estas cosas no lo podían hacer los falsos apóstoles. 所以借着这种在行为上的谨守，正好可以凸显出保罗真爱心、真权柄的特质来。 A través de este tipo de comportamiento fue posible resaltar las características del verdadero amor y la verdadera autoridad de Pablo. 揭穿假使徒、假爱心、假权柄的面具啊！ Exponer la máscara de los falsos apóstoles, su falso amor y su falsa autoridad. 让哥林多教会的信徒很清楚地看出，到底谁是真的是神的真仆人。 Y permitió a los creyentes de la iglesia de Corinto ver claramente quién era el verdadero siervo de Dios. 于是保罗最后很不客气，给这些假使徒下个定义。 Pablo finalmente definió francamente, cómo eran estos falsos apóstoles. 请看13节。 Versículo 13. 13节， Versículo 13. 保罗说：“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。”请念。 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14节， Versículo 14.
这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使。请念。Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15节， 15. 所以他的差役若装作仁义的差役，也不算稀奇啊。他们的结局必然照着他们的行为。请念。Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 这是保罗对假使徒对精辟的解说。Esta es la definición más brillante de Pablo de los falsos apóstoles. 说穿了，这些人在本质上是属撒旦的。Estas personas son de la naturaleza de Satanás. 他们是撒旦的差役，不是神的仆人。Son mensajeros de Satanás, no siervos de Dios. 只不过他们却很会伪装，成为很有爱心的仁义使者。Pero pretendían ser mensajeros de justicia y ser muy amorosos. 就好像撒旦也会装作光明的天使那样来迷惑人啊。Así como Satanás finge ser ángeles de luz para engañar. 其实这一切都是假的， Pero en realidad todo esto es falso. 目的就是要破坏神的教会。 El propósito es destruir la iglesia de Dios. 所以今天我们每个人一定要非常小心的防范。 Así que todos nosotros debemos tomar precauciones. 不管是在教会里面或在教会外面，我们都不可以上当中计的。 Ya sea que estemos dentro o fuera de la iglesia, no podemos involucrarnos. 那么到底要怎么防范呢？ Entonces, ¿cómo prevenirlo? 保罗在这一章里头用他自己做实例，告诉我们非常具体有效的3种测试方法。 En este capítulo, Pablo tomó a sí mismo como ejemplo para decirnos 3 métodos de prueba muy específicos y efectivos. 第一个， Primero, 一定要看是不是有真理上的知识。 debe basarse en si hay conocimiento de la verdad. 第二个， Segundo, 一定要看是不是有行为上的谨守。 debe basarse si existe disciplina de la conducta. 这是今天我们所学习前半段的主要内容。 Este es el contenido principal de la primera parte de lo que hemos aprendido hoy. 至于第3点，主若愿意，我们下次再谈。 En cuanto al tercer punto, hablaremos en la próxima vez. 愿神祝福大家，也祝福我们的教会。 Y que Dios bendiga a todos y a nuestra iglesia. 唱诗 Cantemos 216首。 216.